Pues buenos días a todos. Voy a presentar a Mari Carmen, lo cual es una cosa absurda porque la conoce todo el mundo. Pero bueno, por estas cosas de protocolo voy a presentar a Mari Carmen. Pues Mari Carmen era una niña que ya de niña pues tenía unos gustos muy particulares. Le gustaba pintar y le gustaba escribir. Y además lo hacía muy bien. Entonces estas cosas que de niños ya nos marcan de alguna manera, pues ella que ahora sigue siendo niña de alguna manera también, pues esto de pintar y escribir sigue siendo algo que todavía lo conserva y lo ha magnificado todavía más. Le dio por estudiar Ciencias de la Educación, la rama de inglés, lo que nos da una idea de que una de sus estrategias era la comunicación. Quería llegar a sitios lejanos, no solamente quedarse en lo más local. Y luego se doctoró en desarrollo de la creatividad, que en la época que lo hizo, esto de la palabra creatividad era como, ¿qué marcianada es esta? Porque estamos hablando de los años 70, 80. No somos tan mayores. Y bueno, pues empezó su trabajo a través de programas radiofónicos, que la radio, bueno, en aquella época todavía tenía una fuerza importante y la seguía mucha gente y era un cauce de comunicación muy directo y muy rápido, más que la televisión, que en aquella época pues era más lejana. A partir de entonces es cuando empezó la televisión a tener unos programas con contenidos más lógicos, con bloques por edades, con todo ese tipo de cosas que una persona que está aquí luego esta tarde, si quiere, os puede contar. Y bueno, hacia los años 88-69, pues ella escribía literatura juvenil, literatura infantil, creaba videoclips, que era una herramienta que entonces, pues bueno, era novedoso, era un lenguaje novedoso en aquella época. Y además lo más curioso es la temática que eligió también, que luego lo comentamos, porque ella hacía videoclips sobre el mudéjar en Teruel, el amor, que alguno dirá, pero pues ya veis, o sea, esto os da una idea de la capacidad de la persona que tengo aquí al lado. O sea, que es capaz de conjugar el arte, es capaz de conjugar los sentimientos, es capaz de conjugar la empatía, todas estas cosas, y a través de un videoclip que en aquel momento era una herramienta pues bastante novedosa. Bueno, a ver, no quiere que diga cosas de su currículum porque es así de... hace 30 años eso, lo que he dicho, que creaba videoclips, ha hecho programas de radio en Argentina y en Chile, pero radio educativa, o sea, con un concepto creativo de la radio. Ha formado profesores y periodistas, una cosa importante, porque no es lo mismo que alguien te cuente solamente conocimientos que alguien te transmita sensaciones, formas de actuar y, sobre todo, lo más importante, formas de comunicar. Porque yo creo que el objetivo final de todo esto no es crear gente que sea capaz de repetir esquemas que ya existen, sino de buscar la herramienta en cada momento que haga llegar el mensaje mejor a los receptores. Entonces, el formar periodistas es una parte importante. Es miembro del Seminario de Investigación para la Paz, también, una cosa que es muy importante. Y bueno, ahora hace poco ha creado la Fonoteca Española de Poesía en Internet, lo cual es un archivo de poesía grabado muchas veces por los propios poetas, lo que nos permite, aunque a veces no son muy buenos recitando, es verdad, ¿no? Ya lo sé, no era una broma esto. Pero sí que es verdad que nos permite a todos pues conocer de primera mano la poesía y acercarnos a ese fenómeno de una forma diferente también. Y bueno, pues como ella siempre le ha preocupado y ha estudiado pues los mecanismos y las estrategias que se usaban, por ejemplo, en la publicidad, pero no por generar publicidad, sino por ver de qué manera esos mecanismos y esas estrategias influyen en el pensamiento y influyen en las creencias. Entonces, como eso a ella ve un anuncio y automáticamente está analizando, o ve un videojuego y automáticamente está analizando qué tipo de recursos y de estrategias te está contando ese juego, pues ahora sus últimos trabajos pues implican básicamente la tecnología, porque es una herramienta fuerte, pero la tecnología no de una forma fría, porque conoce lo que hay detrás de la tecnología, y lo que pretende es pues, que esa tecnología tenga una parte de poesía, sea sincera, lo cual, bravo, suerte, y que fomente el trabajo en equipo, que es otra cosa que hemos olvidado un poco, que las cosas muchas veces, sí, la idea puede ser de una persona, pero a veces para llevarla adelante hace falta equipos.
porque una sola persona muchas veces, sobre todo en la tecnología, es incapaz de controlar todos esos mecanismos que hay por ahí. Y sobre todo, pues yo creo que lo más importante, y lo comparto con ella, que es que todo esto tiene que generar, lo primero, curiosidad y ser sorprendente. O sea, que el mensaje de alguna manera primero sorprenda y ayude a que la gente sienta curiosidad por eso que le estás contando. Y de ahí pues ya el camino empiece, porque si no se puede acabar en la mera sorpresa, y fuegos artificiales hemos visto todos muchos, pero luego al cabo del tiempo se nos ha olvidado lo que hemos visto porque es más emocionar que sorprender. Y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias. Pero quédate porque como ya hemos formado equipo... Bien. Pues buenos días a todos. Vamos a intentar comentar brevemente el objetivo concreto de este encuentro. Y cuando quedamos la primera vez con Ricardo Calero y con el resto de personas de Territorio Goya, coincidimos en aquel momento precisamente el primer día que fuimos a la primera reunión, Domingo y yo, y también alguna otra persona que hoy nos acompaña, y yo planteé que una de las posibilidades sería plantear qué podrían hacer los jóvenes de la comarca en beneficio de la propia comarca y una nueva forma de mirar. Después de un cierto tiempo hemos creado un proyecto que se llama Goya Joven Imaginación Aumentada. Vosotros sabéis que se habla mucho de la realidad aumentada. En realidad, la realidad aumentada, cuando la primera vez que yo, que ya soy mayor, claro, evidentemente, la vi, pues yo lo que veía era, yo tengo aquí un libro, encima pongo la tablet, tal, voy incorporando. Claro, pero yo realmente también tengo una imaginación, con lo cual a mí cuando me cuentan algo del Coliseo Romano no hace falta que yo esté viendo allí a los que se están moviendo, ni el tipo de vestuario, es que yo tengo capacidad para imaginar con los datos que recibo. Datos que recibo. Por lo tanto, la palabra realidad aumentada a mí no me parecía suficiente. Me parece interesante realidad virtual, pero tampoco nos parecía suficiente. Y pusimos imaginación aumentada, porque va a tener toda la parte de lo que sería realidad aumentada más la parte de imaginación. Y luego le hemos puesto un subtítulo que queríamos que fuera un poco publicitario, un poco impactante, que dice: nosotros tenemos el mando, porque quien realmente van a tener el mando es los jóvenes. Y aunque lo vengo a contar yo, en realidad lo que estamos planteando es un proyecto, curso, taller. Yo iba a poner talleres de creatividad y tecnología para la comarca Campo de Belchite y el territorio de Goya, donde Fuendetodos ocupa un lugar imprescindible, y es para profesores y alumnos del Instituto Benjamín Jarnés, que es en el que aquí que hay en Belchite y al que asisten más de 100 alumnos de toda la comarca. En un principio vamos a intentar trabajar, aquí estamos las tres personas que más nos hemos implicado, pero indudablemente vamos a trabajar con muchas más y, repito, sobre todo con los profesores y los alumnos. Además de ello, que de alguna forma lo he coordinado, pero también Raquel García Escudero es una programadora con la que yo llevo 6 años creando videojuegos, y luego Domingo Castillo, que sabéis que es el director del Teatro de Medianoche, y por lo tanto todo el tema corporal, todo el tema del pensamiento, desde el movimiento, desde la sombra, desde la magia, nos parecía que merecía la pena incorporarlo. El principal objetivo que tenemos es identificar cómo es el territorio de Goya, la comarca, y comunicarlo con la voz de sus jóvenes habitantes. Porque aunque vosotros sois muy jóvenes, ya dijimos que casi la mitad de edad que la mía es la tuya, porque ayer lo estuvimos hablando, pues a pesar de eso, yo hay muchas veces que tengo la sensación que la gente muy joven termináis hablando con un lenguaje, no lo digo por ti, que joder, cuidadito, con un lenguaje bastante convergente y por lo tanto en el que cuesta pasar a otras dimensiones emocionales, etc. Por lo tanto lo queremos hacer con la voz de los jóvenes, pero una voz que no solamente sean palabras. Por lo tanto, consideramos fundamental desarrollar todas las estrategias de pensamiento creativo, porque si no, diremos cosas, diremos ocurrencias, diremos ideas, pero no llegaremos a hacer proyectos que tengan impacto en el territorio. En un principio vamos a intentar que la gente lo que piensa lo diga,
vamos a ayudarle a que ese pensamiento que cada uno tiene y esas sensaciones que cada uno tiene sea capaz de verbalizarlo de alguna forma en movimiento, visualmente, etcétera, para convertirlo en idea. Vamos a intentar que con un proceso eso llegue a tener un proyecto y una solución, y a todo eso es a lo que llamamos trabajar elementos de creatividad. No solamente eso que es que las cosas se nos ocurran. Vamos a trabajar la creatividad porque lo que queremos hacer es una comunicación creativa de lo que la gente joven de aquí opina y piensa y puede hacer. Pero sobre todo es que queremos también que comuniquen ellos lo que pensáis los adultos de aquí. Pero con su voz y con sus estrategias. Por lo tanto, tenemos que hacer previamente una búsqueda de información relevante, y ahí hay que entender que todos los datos no son iguales, de información relevante, y en segundo lugar vamos a intentar hacer esa parte que llamamos encuentro de toda esa información para que realmente haya un lenguaje artístico y tecnológico con el que conseguir una comunicación creativa. Esto yo no lo voy a explicar, por supuesto, ahora, pero que sepamos que cuando hablamos con Marga Iñiguez, es una súper experta en el tema, y Marga y yo pues trabajábamos hace 30 años, ella más que yo en aquel momento, en temas de desarrollo del pensamiento creativo. No solamente es cuestión de hacer brainstormings y hacer cosas originales, es que es muchísimo más, y hay toda hay una serie de técnicas importantes para ello. Pero claro, la experiencia que tenemos cuando trabajamos con jóvenes es que llegan los 3 primeros estadios cuando vas a crear un videojuego, por ejemplo. Y fíjate, y se quedan encantados con que algo se mueve. Pero es que a principios del siglo XX ya se movían las cosas. No hemos llegado a ningún sitio. Bueno, cuando les enseñamos los trabajos de la Bauhaus en 1930, decían esto. Digo, a ver, decidme de cuándo creéis que es. Por supuesto que nadie puede decir que era del año 2000. Digo, a ver, del 2016, del 15, nadie dice menos de 1999. Pero los profesores tampoco, y los periodistas tampoco, en general. Por lo tanto, necesitamos trabajar desde la modernidad, pero desde la modernidad auténtica. Y para conseguir eso, lo que nos hemos dado cuenta, y en eso también Marga sabe mucho, es que necesitamos que pensar con el cuerpo, tenemos que pensar viendo estímulos diferentes. Y una de las primeras cosas que hemos pensado es hacer un taller que se llama Contando historias con sombras. Y entonces lo cuenta don Domingo. Bueno, yo tengo una compañía de teatro, he trabajado con teatro de sombras, con teatro negro, con títeres, y las técnicas del teatro de sombras me interesa especialmente, porque a pesar de que estamos hablando de tecnología, yo estoy hablando de una de las técnicas más antiguas, porque tiene el origen en el año 2000 a.C. en China y en la India, como expresión de teatro, digo. Como fenómeno de sombra, me imagino que la primera vez que encendieran un fuego dentro de una cueva, ahí empezó todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros lo que queremos en ese proceso que pone ahí detrás es, pues, efectivamente eso. Con los chicos del instituto, trabajar el fenómeno de la sombra, pero lo primero hacerles conscientes de la sombra, o sea, de descubrir la sombra. Porque como muchas otras cosas que nos acompañan en la vida, están ahí, siempre están ahí, pero no les damos mucha importancia a veces. Entonces el hecho de hacerles conscientes de que ese fenómeno existe en la naturaleza, pero es un fenómeno que también se nos aplica a nosotros, y que luego lo podemos aplicar a una forma de expresión, pues nos parece que es un proceso importante. Entonces, el proceso un poco es eso, es el descubrimiento de la sombra, el mostrar los elementos que intervienen en la expresión con sombras, que evidentemente pues es la luz, la pantalla, que no tiene por qué ser una pantalla como estáis imaginando, puede ser cualquier superficie sobre la que se proyecte una sombra, y el objeto que produce la sombra, que pueden ser muchísimas, puede ser un objeto, puede ser un cuerpo, puede ser una silueta, puede ser una combinación de ellos. Entonces,
primero un poco fenómeno de la sombra, conocer las herramientas que utilizamos en ese tipo de expresión, para luego pasar a lo que es animación con sombras, mostrar las posibilidades expresivas de las sombras, pero ya con un objetivo, con el objetivo de expresar algo, de contar algo. No solamente como un juego visual, sino con la intención de que ahora, con esta herramienta nueva que estamos utilizando y con las posibilidades que les vamos a mostrar que tiene, que son muchísimas, porque sí es una técnica muy antigua, pero por ejemplo, el elemento más importante en esto, que es la luz, de la antorcha ahora hemos tenido un montón de evolución, un montón de iluminación diferente que nos permite hacer cosas que antes eran inviables. O sea, antes no podíamos proyectar una sombra muy grande porque las luces que utilizábamos, el foco era demasiado abierto. Cuando empezaron las primeras lámparas halógenas, pues ya nos permitía hacer un foco más concentrado. Cuanto más pequeño el punto de luz, más grande es la sombra y más nítido el contorno. Entonces ahora con las luces que hay, con una lámpara muy pequeña podemos hacer una sombra enorme. Entonces, todas esas posibilidades que nos permite la tecnología, lo mismo que los lenguajes que se establecen entre la pantalla, el elemento que produce la sombra y el propio manipulador. Ahora estamos jugando ya con espectáculos en que los 3 niveles tienen importancia. Yo puedo estar aquí como actor, manejando un elemento y proyectando una sombra, con lo cual hay por lo menos 3 tipos de lectura, 3 niveles de lectura diferentes que bien combinados pues nos pueden permitir hacer muchas cosas. Entonces nosotros queremos que ellos descubran todo esto y el objetivo final pues entra un poco en lo que estamos hablando. O sea, es decir, yo quiero centrar el trabajo en la percepción, pero por la doble vía, en la percepción que ellos tienen de la realidad y cómo la realidad se puede manipular fácilmente. Y el tema de la sombra nos lo permite, porque yo puedo crear aquí una serie de elementos. Y es un poco lo que pasa pues cuando ves una foto de prensa de algún evento. O sea, el fotógrafo tiene todo el panorama delante, pero puede elegir seleccionar solamente un fragmento de la realidad y anular el resto. Entonces, yo quiero trabajar con eso. O sea, vamos a usar elementos para que ellos vean que si yo ilumino solo esta zona, te puedo estar contando esta historia, pero que a lo mejor si me alejo un poco y no he tocado nada, la historia que estamos viendo es otra. Entonces, me sirve para las dos cosas. Entonces, por ese camino es por el que tenemos que trabajar, pero a partir de sus propuestas. Entonces, esta es un poco la idea, pero con lo que ellos propongan yo lo voy a llevar a ese terreno para jugar un poco con eso. Y esa es la parte tecnológica que yo aplico, porque de lo demás que va a hablar ahora Mari Carmen, soy tan nulo y tan neófito como nada, o sea... Por eso lo vamos a unir todo. Acaba de decir una palabra importantísima, que es el tema de enseñar a mirar la diferencia entre fantasía y realidad, entre lo visible y lo que sigue siendo real pero no se ve, etcétera. Y si no cambiamos la mirada, si no ampliamos nuestras miradas, no estaremos resolviendo absolutamente nada. Haremos cosas que en un momento determinado nos pueden parecer un poco majas, a unos pocos, pero en realidad tenemos que ayudar a que cada uno amplíe su mirada y por eso nos ha parecido tan importante esto. Le pondremos bastantes ejemplos sobre arte y sombras, porque nos da muchísimo juego y, por supuesto, Goya es un gran ejemplo para poder trabajarlo perfectamente. Además de ello, en este proyecto que hemos titulado Nosotros tenemos el mando, como os hemos comentado, vamos a intentar que los jóvenes y sus profesores lo vamos a hacer nosotros dentro de las aulas, porque creemos que de esa forma profesores y alumnos trabajan conjuntamente y luego aprovechan más el resto de las horas que están en sus clases. Lo vamos a intentar meter dentro del currículum, es una actividad que yo hago con frecuencia, ir a un instituto, incluso a una facultad o ir a un colegio de primaria e incorporar dentro del temario lo que queráis, lo incorporamos y queremos que adquieran formación en informática y robótica, que creemos que les va a interesar para cualquier actividad que vayan a hacer. Queremos que se conviertan ellos en creadores de la tecnología y que no solamente sean espectadores, sabiendo que tendrán que trabajar con otros expertos y que luego se tendrán que unir con gente de las universidades y con los jóvenes que están fuera probablemente hasta incluso de la comunidad autónoma. Queremos que tengan unas pequeñas nociones de programación y también de modelado en 3D.
Pero claro, todo esto con pensamiento, porque como yo les digo, para hacer un personaje de Star Wars, para eso que encárgalo a China, que ellos te los hacen por 0,03 euros. Y a nosotros nos puede costar 3 euros hacer lo que queremos. Entonces, por favor, vamos a pensar qué es lo que queremos ofrecer. Y por último, que por supuesto queremos, uniéndolo con todo lo que ha comentado Domingo, que conozcan con mayor amplitud su entorno rural, nacional e internacional. Para eso vamos a crear unos videojuegos, primero en 2 dimensiones, una cosa sencillita, con Game Develop, donde ellos pueden diseñar personajes, pero también con todas las técnicas de pensamiento creativo, crear narrativas, porque si no hacen cosas que a ellos les parecen majas, pero de verdad, vistas desde un punto de vista de impacto en el territorio y de que ayuden a contar algo, no. Luego, lo de crear narrativas me parece muy importante. Muchas veces las personas tienen ideas, pero no ven todo el proceso, se quedan solamente con la idea. Entonces, esa idea hay que mostrarla con una narrativa. Y todo eso además lo vamos a programar como retos. Un gran desafío es el tema de la despoblación, pero pensemos que cada vez más vivimos en un mundo gamificado, en un mundo lúdico, pero es que el lúdico me gusta más que el gamificado. Pero te das cuenta que la cantidad de veces que se utiliza la gamificación en educación se está incorporando en cualquier programación, pero ya como un elemento. Entonces, cuando estamos hablando de que queremos que jueguen, estamos intentando que jueguen para mostrar su territorio, para que admiren su territorio, para que valoren a la gente de todas las edades de su territorio, para que sepan vender mejor su territorio, también para aprender a convivir con la gente del territorio, porque con el tema de las sombras, hace unos años incorporamos en un instituto el trabajo de sombras para el tema de los estereotipos. En realidad, muchas veces a las personas no las vemos una sombra desfigurada. Entonces, desde las sombras se puede trabajar cualquier tema. Queremos que la gente jugando disfrute y, por supuesto, que se socialice. Los propios jóvenes del lugar pueden ser protagonistas. Intentaremos usar con el croma la utilización de ellos mismos si les apetece, también de tu personaje oleico que han creado tan genial, pero por supuesto ellos van a ser los protagonistas, pero además queremos que esa comunicación sea lúdica pero intergeneracional. Que si queremos realmente contar el dolor de la gente cuando se van sus nietos en los fines de semana, porque ayer hablábamos de los pueblos que van y de la gente que está 2 días a la semana aquí, pero hay unos sentimientos detrás que hay que mostrarlos. Creemos que con este tipo de juegos también se pueden mostrar los sentimientos intergeneracionales, también de una forma multilingüística, había puesto antes, que también me parece importante. Además de los juegos de Game Developer, haremos otros que todavía son más sencillos con Scratch, en el que, por ejemplo, son estos, ahora pondremos un ejemplo de 1 minuto con los olivos, pero aquí, hemos pensado algunos, por ejemplo, esquivando emoticonos que pueden ser creados, por supuesto, por los propios alumnos y recoger, por ejemplo, elementos representativos de las pinturas de Goya, que ya en el Museo de Goya de Zaragoza hicimos algo en una exposición con los laberintos. Y luego también nos parecía original llegar a hacer un mando, un joystick, con los propios jóvenes, que incluso tuviese elementos importantes para los discapacitados, que mostrase temas para los discapacitados, temas de diversificación de gente. Lo de crear un mando es fascinante y ellos desde luego ponen un interés que para otras cosas igual no ponen. Y luego que sepamos que estas herramientas de Scratch tienen posibilidades para ir aumentando y traducirlo a todos los idiomas, ponerles todo tipo de músicas, de que tengan sensores de aproximación, que todo, tienen todo.
Por eso hemos incorporado lo de el tema de las impresoras en 3D con Raquel García Escobedo, con la que yo trabajo en equipo con bastantes otras personas. Hemos incorporado este tema y uno de ellos que habíamos pensado hacer con los chicos del instituto y con los profesores era hacer logos en 3D. El tema del merchandising, a mí me da mucha pena cuando voy por ahí y no puedo comprar nada porque todo es bastante feo. Esa es la visión que tenemos muchos, no porque sean muy feos, en realidad son feos porque ya tenemos muchos y tiene que ser diferentes, no es feo, en realidad que buscamos algo diferente con todo nuestro respeto y creemos que si la gente de aquí pudiese desarrollar esa parte, pues también podría ser relevante, etcétera. Y tú querías decir un momentito de eso. Un poquito. No es feo, es hecho en China. El problema es que acaba siendo todo parecido, es decir, bueno, nada, lo de los logos, lo único que iba a contar es que, bueno, pues en septiembre de este año, nosotros estamos desde hace 1 año y medio viviendo en Belchite. Hemos vivido siempre en Zaragoza, pero hace 1 año y medio que vivimos en Belchite permanentemente. Estamos hasta empadronados, estoy hablando, sí, de mi compañera, mi hija y yo. Y bueno, pues esa desviación profesional cuando llegas a un sitio que dices, ¿qué personaje podría crear que representara a Belchite? Y empiezas a buscar leyendas y cosas y dices, pues no me convence nada. Y esto es verídico, lo que voy a contar, no lo vais a creer, pero es verdad. O sea, un día ordenando el taller, salió una aceitera vieja que teníamos y Araceli, mi compañera, dijo, jolín, no hacemos más que guardar chisme, esto lo tiramos. Espera un momento, no lo tires. Forcejeo con la aceitera y al final, oye, que ya haré algo, déjala. Pues ese mismo día por la tarde estaba yo ordenando cosas y dices, ostras, pam. Dices, pues si en realidad esto es un personaje, o sea, imaginaros una aceitera con el pitorrito este largo, yo no hice más que darle la vuelta y dije, jolín, esto es un personaje. Y dándole un poco más la vuelta, pues le pusimos solamente ojos, no le hemos puesto nada más, le pusimos unos ojos de corcho, porque dijimos, vale, esto es hojalata, vamos a meterle algo natural, corcho, y eso fue todo. Y el nombre se lo puso ella, le puso oleico, pero no oleico, que sería el ácido graso, sino oleico, para remarcar lo de la tierra, el ico. Y la primera vez que presentamos el personaje fue en el colegio que Pilar Pardo, que es la directora del colegio Belia de Belchite, que la tenéis ahí, nos invitaron y llevamos el personaje para que lo conocieran los niños. Dijimos, vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Y lo aceptaron muy bien. Y entonces les pedimos que le escribieran la biografía del personaje. Le dijimos, vale, como no tiene pasado, pues dáselo vosotros. Es decir, cómo ha nacido, qué le gusta, dónde le gusta ir, qué cosas le gusta hacer. Y tenemos como 120 historias que gracias a Pilar las fue recogiendo y nos escribieron los niños y tenemos los dibujos del personaje con sus versiones y la historia del personaje. Y os aseguro que hay cosas delirantes, hay de todo. O sea, tenemos hasta un killer, pero de cuidado. O sea, uno que sale de noche, espera, hace lucecitas para que los niños acudan y cuando llegan los corta en cachitos y los tira en los campos de olivos. Es decir, para que veáis que a veces esto de que los niños... No, los niños se les ocurre de todo. O sea, hay algunos tiernísimos, dulcísimos y no sé qué, pero esta nos llamó la atención porque dijimos, un chaval de 11 años que se le ocurre esto, dices, tremendo. ¿Vale? Bueno, pues este personaje, que luego se ha convertido en un cabezudo que le hemos regalado al ayuntamiento, bueno, le hemos construido, perdón, al ayuntamiento de Belchite para la comparsa de gigantes. Pues cuando se presentó esto resultó que las asociaciones del pueblo dijeron, oye, nosotros queremos tener un títere de esto para tal. Entonces la cosa fue creciendo y entonces ya directamente decidimos que fuera, porque nuestra idea al principio era esa. Lo que pasa es que dijimos, a ver, si la aceptación del pueblo, de la gente, no existe, o dicen, vaya payasada que se les ha ocurrido a estos que han venido hace 4 días, dijimos, pues nada, ¿no? Pero la idea era que se convirtiera en un embajador cultural y turístico de Belchite. Y en este momento lo es. O sea, está el cabezudo, tiene una página de Instagram, está asociado a la Fundación de Turismo de Belchite y las asociaciones se llevan ese títere a todos los sitios que salen o a cualquier viaje que hacen fotos con el personaje y la idea era
como se llama Oleico Belchite, que cada vez que ese personaje aparezca en una fotografía en cualquier sitio, aparece Belchite. Si consultáis el Instagram de Oleico Belchite, veréis que esta semana está por Nueva York. Tiene unas fotos preciosas en Central Park, tiene unas fotos por medio Nueva York. Y no deja de ser un títere, pero tiene una fuerza especial. Y luego hemos conseguido, pues eso, que para el pueblo los niños no es un muñeco. Vas por la calle y te preguntan qué está haciendo Oleico, qué pasa con Oleico, que no he visto nada estos días, yo qué sé. O sea, ese punto de ilusionar con una cosa que de entrada no tenía ningún futuro, pues nos parecía importante. Entonces, vale, corto. Entonces la idea es que ellos trabajen creando un logotipo sobre este personaje que lo conocen y lo tienen asimilado. Fijaos que Domingo ha dicho que le he dado la vuelta. Ojalá, con todo lo que estamos comentando, por lo menos demos la vuelta, ¿no?, en nuestra mirada en distintas direcciones. Todo lo que trabajamos también, si en algún momento no llegamos a conseguir unos relevantes videojuegos, al menos habremos conseguido que los alumnos tengan unos ciertos conocimientos de programación, pero también de edición de fotografía, que también va a ser importante, sea lo que quieran comunicar. También en el proyecto que tenemos ya para el curso 2021 sería la posibilidad de crear una escape room. Bueno, las escape room las podemos hacer en la biblioteca del colegio de primaria si nos ponemos, ya que nos saludamos por primera vez de aquí a allí, porque en un principio el proyecto, ahora estamos hablando de secundaria, pero en realidad en un principio planteamos en el más a largo plazo que también estuviera con la gente, se hiciera con la gente de quinto y sexto de primaria. Sabéis que en este momento para las fiestas de despedida de solteros, para cualquier gente que se junta para retos, el hacer una escape room donde estás una hora, te hacen unas preguntas, tienes que en donde se junta la tecnología con el mundo real de los libros. Es fascinante. Podemos hacer perfectamente, idear una escape room de la época de Goya, o podemos generar una escape room con el museo que no ha llegado a ser y que pudo ser, y que por lo tanto puede tener una parte surrealista y de terror que podría dar juego para bastantes preguntas interesantes. Y también nuestra idea, y lo hemos hecho ya algunas cosas, sería trabajar con los jóvenes el tema de las máquinas educables. Queremos que la gente sea capaz, pero es que el mundo ya está hecho, ¿verdad? Los motores ya están hechos, es que la tecnología ya está. Lo que tenemos dificultad es de unir esa tecnología con ideas que sean relevantes para aquí. Entonces, si hay gente que está mostrando ya las estepas, si sabemos que hay gente, muchos grupos europeos que vienen a conocer el turismo, que hacen turismo ornitológico, si sabemos que hay gente que va a correr por lugares desérticos, si sabemos que vamos a intentar, primero, que la gente de aquí también aprenda a valorar eso que tiene. Le guste o no le guste, digamos que es que económicamente puede ser relevante porque a otros sí que les gusta. No es cuestión de convencer si esto es bonito o no es bonito, es que a los suecos les parece muy bonito. Pues entonces vamos a traer a suecos para que vengan a verlo. Y de paso ya haremos un intercambio educativo, pero eso ya lo haremos después. Primero que... Entonces, esa máquina educable, por ejemplo, si tú le incorporas muchísimas fotografías sobre los animales de las estepas, él mismo lo va reconociendo. Es verdad que podríamos hacer juegos sencillitos sobre ello. Para ello contamos con las fotografías que desde ADCover nos habéis proporcionado, y con esto ya tenemos el disfraz para hacer uno de los videojuegos, porque este personaje recortas el de arriba, el de abajo, y termina haciendo así, se mueve, y entonces va a aparecer por el pueblo viejo de Belchite, por las cúpulas, por la mirada, ya hemos visto desde dónde podría ir, desde del museo del grabado, pero que luego lleva y hace un zoom hacia la zona de Goya, de Fuendetodos, etc. Y mirar, todos somos diferentes.
Una gente es impaciente, otros indecisos, otros lo aceptan todo. Queremos trabajar con todos. Y un instituto es un ejemplo de ello. Pero la propuesta que hacemos no es para trabajar solo con los chavales de los institutos. Los chavales de los institutos van a comunicar lo que un pastor nos quiera contar, lo que una persona que tiene una casa de turismo rural nos quiere contar, y nosotros lo vamos a convertir en tecnología y luego le vamos a poner un toque original, porque todo lo que cuentan estos alumnos sobre la biografía de Leiko, si además le damos un viraje de pensamiento divergente, conseguiremos hacer algo mucho más original y mucho más singular. Y con esto terminamos. Las máquinas aprenderán con Goya joven, pero además nuestro propósito es que todos aprendamos a mirar de otra manera, además de la que tenemos. Aprendamos a mirar de otra forma y aprendamos a admirar y a admirarnos todos los que estamos. Que los que sois más partidarios de la tecnología os unáis en la parte tecnológica, los que seamos más partidarios por la parte creativa, por la parte corporal, por la parte de los paisajes, etc. Entonces, unirlo todo, pero siempre de una forma nueva, singular y con impacto, en el que entre toda la gente del territorio. Eso es más o menos.